Buenos días, bienvenidos a la última sesión de las 10ª jornadas de cómic de Valencia. Tenemos como invitados a Sal Donaire, a mi izquierda, y a la otra parte Roberto García Peñuelas, autores de Astrid, Audaz y Los Reyes de Tule, y Hernán Pérez del Pulgar, el de las hazañas, y Amelia. ¿Cómo comenzasteis? Bueno, vosotros estudiasteis Bellas Artes, ¿no? Los dos. Sí, correcto. Y a partir de ahí, ¿cómo empezasteis a interesaros por el cómic? Comienza. Vale, pues en mi caso, yo prácticamente desde que soy pequeñito tengo uso de razón, me han gustado los cómics. Siempre he tenido cómics en mis manos, ya sea porque yo me comprara con la escasa economía que tenía o mi madre me compraba alguno, entonces yo empecé con el tema de Marvel y todo eso. Y bueno, hice Bellas Artes, aprendí bastantes técnicas y a partir de ahí pues empecé a hacer algunas cositas para editoriales europeas, el tema de Chulú, nos reunimos unos cuantos personas ingenuas por aquel entonces. Ay, perdona. Y hicimos un Sí, la revista fanzine. de terror. Exactamente. Entonces empezamos a poquito a poco a escalar, ¿no? Una editorial madrileña, Diablo se interesó por ella y bueno, ya Sí, que ahora ya mismo fue en día. cuando se dio a conocer más. Exactamente, se dio a conocer un poquito más. Y con el tiempo, pues bueno, como comento, hice algunas cositas para editoriales independientes, medianas y... Todas extranjeras. Sí, extranjeras siempre, sobre todo. De hecho, hice una... Atomic Dinner, Alben Comics, Arcana Comics, Exactamente. Aces Weekly, Dinámica Comics, entre ellas. Sí, entre ellas, exactamente. Algunas cuantas más, pero sobre todo esas son, ¿Y digamos, las más... de qué temática era? ¿Cada una diferente? Pues, cada por editorial? ejemplo, sí, la de Vimanica, que es hindú, una editorial hindú, pues típica folclore y Sí. mitología hindú, ¿no? Ujú. Otras como ese Weekly, pues con... Sí, que es con- de David Joy, Exactamente, David Joy, pues una serie en negra, formato digital. formato digital, preferentemente. Y Aunque aparte- creo que él recopilaba en unos tomos gordos. Cuando vino la última vez Sí. aquí a Valencia, a la Ah, jornada, pues eso no lo sabía. traía algunos tomos, pero no sé. Luego él, claro, vendía las tarjetas digitales para entrar en la web, Ah, y a partir de ahí también eso. Conozco que Esteban Hernández también hizo alguna serie con Sí, él sí, en correcto. Aces Weekly. sí. Y tú, que también hacías. Sí, pues yo hice una serie de negra conmigo con Jeff Biglio, un guionista que ha hecho también unas cositas para DC. Y bueno, con el tiempo, pues un colorista, que bueno, ya no está entre nosotros, pero también trabajaba él para editoriales incluso potentes americanas como IDW, me dijo que había un guionista que quería hacer quería como recoger testigos de Capitán Trueno, pero dándole un cariz un poquito más adulto, ¿no? Un poquito más serio. Y me puse en contacto con él y con eso les decía, a partir de ahí un poco toda la historia, ¿no? Ya nos embarcamos y ahí estamos. Y es para Serendipia, que es Astrid, Sí. Audaz y Los Reyes de Tule. Correcto. Este primer tomo tuvo una edición francesa, con una editorial llamada Rialto Edición. No tuvo una tirada muy grande, pero bueno, allí en Francia como que ya le suena un poquito más, ¿no? Y ahora el segundo tomo sí lo va a publicar, tengo entendido, directamente Serendipia, allí en Francia. Y tiene un dibujo así muy realista. Sí, la verdad es que me costó un poquito, porque... Sí, hombre, si querían hacer más o menos como lo del Capitán Trueno, tendrías que darle Claro, ese yo es que- enfoque. exactamente. Yo tenía, por decirlo de alguna manera, como mucha intoxicación americana, ¿no? Entonces yo empecé con este hombre, las primeras páginas era como todo... Este hombre me decía, esos encuadres son muy raros, o son muy... poco... Entonces, pues poquito a poco sí que me fui adaptando, pero intenté hacer algo difícil, que sin perder lo que me gustaba hacer, sí darle un toquecito un poquito más europeo. Sí. Y más detallista, sobre todo detallista. Algunas páginas te puedes tirar, me he tirado incluso 2 Sí, días. sí, que para es muy hacer. detallado también. Sí, tienes que aumentar mucho lo que es entre comillas, la cámara para hacer detallitos muy pequeños, pero bueno. ¿Y te ocupas todo de tinta, lápiz o es digital? ¿Trabajas en digital? Sí, trabajo en digital, lápiz y tinta. Y el color lo hace un brasileño con el que llevamos trabajando desde el primer tomo. Sí. Y ahora ya estás con el segundo. Correcto, y estoy a punto de terminar el segundo. Y Serendipia lo editará. Sí, lo editará aquí, por supuesto, a través de, bueno, ya terminó el crowdfunding en Berkane. Y ahora pues estamos terminando el crowdfunding francés también, que como comento lo va a editar Serendipia. Sí. Y también publicaste algo, una historia en el cómic de colectivo que era Refugiados, ¿no? Sí, así es. Eso fue ahora 4 años. Sí, 5. por lo menos. Sí, no Bueno, soy bueno. yo muy bueno con los años, pero sí. Lo unos presentamos 5, también porque vino Paco Zarco Correcto. y trabajaba también en el tomo.
y lo Exactamente. presentamos aquí en las jornadas. Eso es. Y eso creo recordar que fue hace 4 o 5 años. Sí, aproximadamente. Un cómic muy cortito. Sí, También, pero bueno, ahí está. Era colectivo, pues. Sí. Y Roberto, tú también estudiaste Bellas Artes Sí, y a partir de ahí, pues en verdad mi recorrido académico fue un poco dando bastantes tumbos, porque yo salí cuando estaba estudiando en el instituto, al principio me pasa un poco lo que a Sal también. Llevo dibujando desde que tengo uso de razón prácticamente. Mi principal referente, cuando yo empezaba a leer cómics, el primero, aparte de los evidentes Mortadelo y Filemón, Super López y Pizape, que era lo que tenía por casa también, me llamó muchísimo la atención Calvin y Hobbes, que yo diría que fue bueno. mi principal referente, mi principal dedicación para pensar un día en convertirme en dibujante también. Entonces, bueno, yo tenía esa cosa de querer dibujar, pero al mismo tiempo tenía muchas más inquietudes, me interesaban muchas cosas. Yo esto lo he comentado ya alguna vez, una de las cosas que yo quería estudiar cuando era pequeño era medicina. Porque una cosa, sí, parece una locura, pero... Curioso, pero yo también lo pensé, ¿eh? Sí. Yo no sé qué nos pasa a los dibujantes a Nos veces. pasa a los dibujantes que como a todos Sí, sí. los seres humanos de este planeta nos gusta vivir bien. Entonces, dedicarte a medicina, dedicarte a una carrera médica, obviamente te da una estabilidad económica que en principio no te da... Y una categoría, cómics, yo creo, también te da. Me interesaba especialmente la cirugía porque de anatomía siempre me ha llamado muchísimo la atención, más allá del mundo del dibujo, que siempre me ha gustado mucho representar la anatomía, especialmente a la hora de estudiarla, a la hora de aplicarla a un campo médico, me llamaba mucho la atención. Pero finalmente pasaron los años del instituto, yo seguía dibujando por aquel entonces porque había algunas clases que me aburrían soberanamente. Y finalmente en los últimos años caí en que esto era lo que me quería dedicar. pues parecéis, como comentaron ayer Dañino y Aneke, que uno estudió filología y la otra diseño. Es verdad, lo comentaba. No tenían nada que ver. Sí, tenían. Pero sí que finalmente tiré por bachillerato de artes, estudié en la Escuela Cruz Novillo de Cuenca y ya de ahí pasé a la facultad, pero mi paso por la facultad fue bastante tumultuoso porque yo entré con una idea muy concreta, yo quería hacer cómics y quería hacer ilustración y la Facultad de Bellas Artes de Cuenca estaba completamente dedicada al arte conceptual. Entonces, pues hice más bien pocas migas. Los cuatro años de la carrera y el año del máster, todo lo que hice de cómic y todo lo que hice de ilustración lo tuve que hacer, y todo lo que aprendí de anatomía lo tuve que hacer por mi cuenta prácticamente porque nadie te enseñaba nada. Hubo muy poquito que yo aprovechase de aquella facultad, quitando algunos profesores, como un profesor de pintura muy bueno que tuve, que realmente me enseñó algo de teoría de color y me enseñó cómo aplicar el color en las ilustraciones, y realmente me ayudó a desarrollar el gusto por el colorear yo mis cosas. Gracias a él fue que ese mismo verano me puse a ilustrar mis primeras cosas con óleo y lo cogí con muchas ganas. Sí. Y en cuarto, aprender 3D me abrió un mundo enorme de posibilidades, no ya por el propio divertimento de hacer 3D, sino también a la hora de aplicarlo a esto. Poder construir espacios, poder colocar cámaras, poder tener algo de visión espacial ayuda muchísimo, especialmente a la hora de lo que comentabas antes, a la hora de hacer cómic europeo, que te obliga a utilizar unos ángulos de cámara bastante cinematográficos en cierto modo. Tienes que representar muchos detalles, tienes que representar muchos espacios y el verlo en tu cabeza ayuda muchísimo también. Entonces, bueno, pasé por la facultad, pasé por el máster, terminé el máster porque mi idea por aquel entonces era hacer una tesis doctoral también. Pero ya después de 5 años terminé muy quemado y yo a lo que volví un poco a esa idea original de decir, coño, es que a mí lo que me gusta es dibujar y yo a lo que me quiero dedicar es a esto. Y bueno, pasé ese verano un poco como un fantasma, diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? Ahora como... Y de repente... Es un clásico. Yo creo que también. Yo creo que todos los dibujantes hemos pasado un poco por ese limbo de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Exacto. Y entonces me hacen la llamada que me cambió la vida para siempre. Me llama un amigo y me dice, Roberto, que van a hacer en la Escuela de Artes un grado superior de cómic. Ya está, esta es la mía. Y me apunté, lógicamente. Además,
no solamente es que el máster me ayudase a centrarme un poco también en lo que quería hacer, sino que el grupo de estudiantes que nos juntamos en aquella, formamos un muy buen grupo porque todos entramos sabiendo perfectamente lo que queríamos hacer y estábamos muy centrados en ello y lo cogimos con muchas ganas, y eso, quieras que no, se traduce también en un grupo que te ayuda a... Sí, porque si no había otra cosa... Claro, te ayuda a fuisteis al centrarte en lo mismo que quieres sitio. hacer. Claro, y te lleva a cogerlo con muchas más ganas. Cuando estás rodeado de mentes que piensan igual, Sí. uno hace las cosas con otra perspectiva. Y bueno, ese mismo verano nos escribe el director de la escuela y nos dice, oye, que van a hacer un salón del cómic en el Provencio y que van a haber por allí editores para que montéis un portfolio, lo llevéis para allí, le echen un ojo y a ver qué les parece. Y doy en aquella con Ángel, que es el editor de Serendipia, y con José Luis, que es su socio y editor también de Serendipia. Ven el portfolio, me echan un ojillo en algunos de los trabajos que yo había estado haciendo, no solamente en el grado de cómics, sino de cosas que yo había hecho en años anteriores. Y me dicen, bueno, pues ya te llamaremos, a ver qué nos parece. Y eso fue en julio, pasé el mes de agosto preparándome también un poco para el curso que estaba en mitad del grado. Son 2 años, pues fue el verano entre un año y otro. Y me llama Ángel en agosto, un día después de mi cumpleaños. Me dice, oye, que hemos estado mirando el portfolio que nos interesa y vamos a mandarte unas ilustraciones sobre la Orden de Calatrava. Y a partir de ahí, a ver qué tal funciona, a ver qué nos parece y ya te llamamos para proyectos futuros. Digo, buen regalo. Mejor regalo de cumpleaños imposible, sí. Sí, desde luego. Y nada, hice las ilustraciones, un librito muy pequeño, se titula de forma muy original Calatrava. y nada, hice aquello, fueron unas 15 ilustraciones en A3, a lápiz, pues a un tamaño generoso. Les gustó y inmediatamente nos pusimos a trabajar con el primero, con Hernán Pérez del Pulgar. El de las hazañas. El de las hazañas. Un personaje histórico. De Ciudad Real, efectivamente. Ellos al final se lo llevan todo también un poco a su terreno, quieras que no. Sí, hombre. Si quieren darle, ¿no?, más, claro. Es un personaje más visibilidad a la región. Claro. Es un personaje cuya vida es muy, muy, muy interesante y tiene en Ciudad Real dedicadas una calle, un instituto y una rotonda, si no recuerdo mal. Tiene una escultura en una rotonda. Pero más allá de eso, nadie sabe quién es este hombre. Entonces, bueno, la idea que tenía Ángel, aparte de... Él el año anterior había ido a la presentación del libro de Marta. El cómic está basado en una novela histórica de Marta Castro que había escrito un año o 2 antes de yo empezar a trabajar con Serendipia. Y Ángel fue a la presentación de eso, se quedó absolutamente maravillado con la historia de este hombre y dijo, esto lo tenemos que llevar a un cómic. Aparte, él ya había empezado la editorial poco antes de aquello y uno de los proyectos que le interesaba realmente llevar al cómic fue este. Entonces, pues le vine como anillo al dedo a la hora de representar... ¿Quieres que ponga imágenes? Sí, el primer PDF. Cuando se quiera abrir, va. Entonces, pues eso, este fue cuando fuimos al Manchao Comic de aquel año, después de ya haber terminado las ilustraciones de Calatrava, en aquella estuvo Marta también. Marta tuvo hasta sus últimos días, Marta falleció tristemente en 2019, sí. Pasa la siguiente diapositiva, que será una foto de ella también. Este es el libro del que parte este cómic. Cuando estuvimos en el Manchao Comic, Marta, haciendo un ejercicio inmenso de voluntad, porque por aquel entonces estaba ya muy perjudicada, vino a la presentación vino al Manchao Comic para hablar del libro y para hablar de la futura adaptación. Sí, gracias. Para hablar de la futura adaptación que íbamos a hacer en el cómic. Entonces, pues, me llevé una copia del libro, lo leí, me quedé absolutamente fascinado por la novela que había leído y ya empecé a darle vueltas a ver cómo llevábamos esto a las páginas del cómic. El guión lo hicimos entre Marta y yo, porque Marta, en principio el guión lo iba a haber hecho ella, pero nunca había hecho un guión de cómic. Entonces sí que es verdad que tuve que echarle un cable también, ver un poco
qué partes del cómic colocábamos, cómo lo representábamos, cómo un poco hacíamos algo que se tradujese en un cómic que tuviese una narrativa y una fluidez. Entonces, bueno, trabajamos con ello, pasará en el siguiente, sí. ¿Bocetos? Pues nos pusimos con ello, me puse a hacer bocetos, a hacer la primera parte de todo cómic, de aquí es de donde surge todo. Darle vueltas en la cabeza y ver cuántas viñetas pones y qué pones en cada una. Esto es el paso principal, el paso primero para hacer cualquier obra de cómic. Pasar así. Estudio expresiones. ¿Diseño de personajes? Sí. Me comentabas antes que le gustaban las expresiones del cómic, cómo las represento y tal. Es algo que a mí me interesa muchísimo a la hora de hacer un cómic, a la hora de... también es verdad que vengo de hacer teatro. Cuando estuve en instituto hice mucho teatro también. Entonces, en teatro y en artes escénicas en general, la expresión de la cara es fundamental a la hora de transmitir, más allá de proyectar la voz para que se te oiga el de la primera fila exactamente igual que el de la última. La expresión y la modulación y todo es importantísimo para realmente transmitir lo que tienes que transmitir. Y yo creo que eso parte lo he adaptado también a la hora de hacer cómics, porque me parece importantísimo que cada personaje transmita con la cara exactamente lo que está diciendo, o incluso transmitir con la cara sin mediar palabras siquiera. Entonces, bueno, hice esos estudios, ya me lancé a hacer las páginas. Pasa a la siguiente. Un pequeño... unas plantillas que me hice de disposición de página. Para saber, exactamente, para saber cómo coloco cada viñeta, dónde coloco cada cosa, la división entre unas y otras. Y ya me lancé, eso sí, con el lápiz. Y muchas veces lo que comento en cada una de las presentaciones que hago es que yo creo que esta es la parte que yo encuentro más complicada de todo el proceso de creación del cómic, porque si vas a trabajar la tinta o vas a trabajar el color, ya partes de algo, ya partes de una base, pero al momento de dibujar el lápiz partes de nada. Entonces, es un ejercicio muy, muy complicado de cómo colocas cada cosa en la página y cómo colocas los volúmenes, y ahora que no se me quede esto muy grande porque si no, no encaja, o que, en fin, es un caos, pero bueno, lo saqué adelante. Y ya empezamos, una vez terminé una página más. Pasa a la siguiente. Y ya me lancé con la tinta, que yo creo que fue la parte que más tiempo me llevó, o la segunda que más tiempo me llevó. Porque no sé si manual, ¿no? La tinta sí, el dibujo y la tinta los hice a mano, pero el color sí que lo hice en digital. Pasa a la siguiente. Una vez hecha la tinta, pues escanearlo y empezarlo a colorear, que yo creo que fue la parte que probablemente más disfruté de todo el proceso, porque lo comentaba antes que cuando estuve en la facultad hubo uno de los profesores que realmente me inculcó ese gusto por el color y ese gusto por el color, la redundancia. Y una de las cosas que Ángel, cada presentación que hacemos, hay veces que se lo digo en tono de coña, que él, como es de la vieja escuela, le gusta mucho más el cómic en blanco y negro. Pero es cierto. También ha dicho del cómic. Pero sí que le comenté la cosa de que un cómic en color no solo se va a vender mejor, sino que el color le da al cómic una atmósfera que no consigue, en mi opinión, ni de lejos, quedándose solamente en el blanco y negro. Parte era una excusa también por obligarme a colorear las páginas, que yo creo que iban a ganar, que pensé, y correctamente pienso yo, que iban a ganar muchísimo con una capa de color por encima. Y sí que es verdad, he puesto estas dos páginas en concreto porque me parecen las más representativas en cuanto a lo que... a eso que comento, pasa el anterior. En cuanto a eso que comento de la atmósfera. Tenemos una escena de noche, por ejemplo, con tonos azules y con tonos morados y tal, y otra enfrente completamente distinta, con tonos naranjas y violetas, que corresponde a una puesta de sol, y la
y la energía y la sensación que transmiten es completamente diferente. Y eso es lo que a mí me interesaba realmente en cuanto al color en este cómic. Que las escenas y las expresiones no se quedasen, tuviesen además el apoyo de una atmósfera de color que las impulsase. Luego puede sacar la editorial la edición en blanco y negro. Claro. Puede hacerlo perfectamente. Exacto. Claro, ya se hizo con el Buscón, Sí, por ejemplo. Le Cuando gustará al editor más. ¿La rotulación también es tuya, Robert? La rotulación la hice yo también, sí. Este cómic es una obra del Renacimiento prácticamente. Sí. Me hice el guión, bueno, me hice parte del guión, me hice el lápiz, la tinta, el color, la rotulación. Wow. Si me descuido, me hago hasta la edición y la distribución también. ¿Pasa alguna más? Sí, ya lo que quedan son algunas páginas como esta que había puesto. Esta es la última. Esa viñeta del Alhambra tenía el bloque, el bocadillo de texto que tiene, originalmente era el doble de grande. Y Ángel se esmeró en recortar lo máximo posible para que se viese esa viñeta lo máximo de todo lo que se pudiera, claro, porque le gustaba especialmente. Y la labor de documentación que habéis hecho los dos, claro, para tú ya histórico y tú en la época medieval, ¿no? Sí. Ha sido... me hace mucha gracia porque ayer mismo comentaba, me parece que fue Montéis cuando hizo su presentación, que estaba haciendo uno de los últimos que hizo. No le costaba muchísimo trabajar con referencias reales porque a él le gusta hacerlo todo de cabeza. Entonces, si tiene que buscar una referencia real de ropa o de algún arma o de alguna cosa, que le costaba horrores. Y yo pensé para mis adentros, si tuviera un cómic creo que tenía 68, si tuviese que hacer 68 páginas de cómic en la que no te puede salir ni medio milímetro de lo que de representar nada, porque estos cómics históricos al final se hacen para la gente que más sabe. Es decir, si de repente nos viene un historiador y nos dice, oye, mira, es que esta coraza que has dibujado no es de este siglo. Sí. O la Alhambra no tenía esos jardines. Bueno, de los jardines tuvimos que poner abajo una línea detallando que para aquel entonces no se sabía exactamente cómo eran, pero que era probable que ese jardín en cada uno de los cuadrantes lo tuviese. Al final la gente que sabe de historia son las que más nos puede sacar los colores con esta clase de obras. Entonces nos lo tenemos que currar muchísimo y sí que es verdad que nos lo curramos hasta el punto de que gente que realmente estudia historia, cuando hicimos la presentación en Granada, nos dijo que ole el trabajo, que era todo de la época que tenía que ser. Yo dije, mejor imposible. Claro. Ya hay gente que sabe del tema, ya nos está diciendo que lo hemos hecho... Es ridículo. La verdad es que buscar información a veces incluso se convierte en un trabajo extra. Un trabajo que tienes que dedicarle también mucho tiempo, porque no es decir, yo cojo la página y me pongo a hacerla con boceto. No, tengo la página, pero ahora, vale, ya he hecho el boceto de los personajes y todo. Ahora, ponte a buscar durante, en mi caso, una tarde o un día entero información, porque hay algunos guionistas que... Más que nada por internet o en libros también. Sí, de todo un poco, claro, lo que te pille, lo que te pueda ayudar. Entonces, hay guionistas que sí aportan muchísima información y muchísima documentación al dibujante. No es que en mi caso no sea así, pero yo sí estoy un poquito... Es como que me da más libertad. Claro, eso en mí repercute un poco negativamente porque yo no tengo... o sea, yo puedo dibujar un barco, encuentro barcos piratas, un ejemplo, fácilmente, pero si yo tengo que dibujar el interior de un barco, cómo es esta tuerca, cómo es la moldura de la puerta, no sé qué. Entonces, ese tipo de cosas me cuesta más trabajo. Y que no son todos de cada siglo igual diferencias, ¿no? Claro. En los diseños de los barcos. Entonces, en mi caso, he tenido que buscar información sobre las cruzadas, información sobre los árabes, información sobre los vikingos también. Entonces, son tres frentes ahí de historias que como comento, a veces te puedes tirar muchísimo tiempo. ¿Y el guionista Manuel Vega te facilita la labor? Sí, claro, él ayuda lo que puede. Incluso yo le pedí información sobre ciertas cosas concretas, pero él está como yo, o sea, es que no podemos irnos atrás en el tiempo y mirar cómo se hacía exactamente eso. Es todo un poco suposición, ¿no? Entonces, que un historiador, en este caso al contrario de lo que tú dices, nos diga, eso está mal, es normal que esté mal, ¿no? Porque no puedes dominarlo todos los aspectos. Entonces, dentro de cada intenta ceñirte lo que se pueda. Incluso a veces tiras de fuentes que a lo mejor esa fuente en sí no es tan correcta, ¿no? Pero si no tiene otra cosa... Sí, porque te metes en Wikipedia y ahí escribe quien quiera, ¿no? Lo que le parezca. Sí.
o alguna serie que no tenga mucho éxito, que se considere como canon incluso de una temática, no voy a decir cuál, pero incluso esa serie puede tener faltas graves, ¿no? Sí. Pero a lo mejor lo que te está mostrando una costumbre que te viene muy bien en ese momento. Lo que has comentado, ¿no? El Capitán Trueno, que en aquella época pues, los moros y los cristianos, y ya está. Sí, y las cruzadas. Sí, todo era muy bonito, todo muy feliz. No sin desprestigiar la obra, porque es una obra grandísima, pero bueno. Sí, sobre eso que comentabas, muchas veces directamente no hay referencias para algunas de las cosas que tenemos que hacer. O sea, no ya es que tengamos que rebuscar muchísimo y que un historiador nos pueda sacar los colores y tenemos que dibujar una ciudad, cómo era en el medievo, qué aspecto tenía cierta ropa, o cómo era alguna puerta o algún barco, cosas tan simples como el cerrojo de la puerta. Exacto. No existen referencias de cómo eran ciertas cosas. Entonces, directamente ahí sí que tenemos que inventárnoslo porque no nos queda más remedio. Y ahí sí que nadie nos puede sacar los colores porque nadie sabe exactamente cómo era. En este concretamente, esta viñeta de la Catedral de Granada en construcción, directamente me la tuve que inventar porque el trazado de las calles, el aspecto de la ciudad de Granada en el año 1531, la catedral estaba en medias, las calles eran completamente distintas, las casas eran completamente distintas. Es imposible saber qué aspecto tenía eso en aquel momento. Entonces, pues directamente haces un Frankenstein de cosas, de referencias que sí tenemos y que sea lo que Dios quiera. Y afortunadamente podemos darnos un canto a los dientes que tenemos internet, ¿no? Que sí, aún así, a pesar de los errores que podemos cometer, tiene un mar de información casi infinito. Imaginaros, yo que sé, hace 30 o 40 años los dibujantes cómo se tenían que apañar, claro, tirando de libros, documentos y aún así hacían obras increíbles, ¿no? Incluso superiores a su propia documentación recopilando datos de libros, de periódicos. Y tú lo ves hoy en día, tú no dices, no te va a poner quisquilloso en plan, no, es que esto no está bien hecho, tal cual. Tú lo ves y dices, esto es una pasada. Sí, hay gente que todavía está en activo, de dibujantes de los años 70, 60. Así es. Manuel Benet dibuja para Inglaterra a comando, son series bélicas, y alguno ha dicho, oiga, que esto no es de esta época. Y dice, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo más o menos lo que tengo la documentación, porque igual cambia una insignia o un uniforme, claro. Y dice, pues si son tebeos que venden en los kioscos, en Inglaterra. Es que exactamente, incluso ni siquiera nos tenemos que remontar al medievo. Del siglo pasado, de cosas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hay cosas que se nos escapan, hay cosas que, pese a lo bien documentadas que están y la inmensa cantidad de series, de documentos, de películas, de todo que se ha hecho, hay cosas que no sabemos. Han pasado 100 años, ya, no 100 años de la primera, de la segunda no, pero de la primera sí. Y hay cosas que desaparecen o que se destruyen con los años y que no nos han llegado directamente. Así es. Y pasamos a Amelia, lo más reciente, de Roberto. Para este otro, Amelia, lo empezamos a trabajar antes de terminar el Hernán Pérez del Pulgar. Tuvimos ya una pequeña reunión con esa siguiente foto. ¿La siguiente ya? Que tengo ya esta es la portada del cómic, pero en la siguiente ya tenemos una pequeña imagen basada en las experiencias de Amelia Tiganus. Sí. Amelia Tiganus es una mujer, nació en Galati, en Rumanía, y a los 17 años fue captada por una red de trata y estuvo en España siendo explotada en diversos puticlubes de toda la península durante 5 años, hasta que ella cumplió 23. Y posteriormente a eso logró salir de aquella experiencia y empezó por aquel entonces su activismo en contra de la trata y en contra de la explotación de mujeres y niñas, concretamente. Entonces, bueno, Ángel le pasó un poco lo que le pasó con el Hernán Pérez del Pulgar. Ángel fue una presentación, una charla que dio Amelia por aquel entonces. Quedó absolutamente maravillado con lo que ella estaba contando y dijo, esto lo tenemos que, exactamente igual que en el Hernán Pérez, esta historia la tenemos que contar, esto lo tenemos que llevar a las páginas de un cómic, porque al final el cómic es una herramienta para todos los públicos, pero al final puede ser también una herramienta didáctica porque
siendo sinceros, a cualquiera le entra una historia mucho más fácilmente si la cuentas a través de imágenes, si tienes un apoyo, un refuerzo visual que te ayude a comprenderla. Es en parte por lo que a mí me gusta tanto el medio, pues la libertad que te ofrece a la hora de representar ciertas cosas y todo lo que puedes transmitir que no puedes transmitir solo con palabras. Entonces, bueno, tuvimos al editor, a Amelia, Amelia es la chica del vestido rojo, y Ángel es el hombre que está a la izquierda de la camisa rosa, a la derecha también con camisa rosa José Luis, que es el otro editor de Serendipia. Detrás de mí está Nuria Coronado, que fue la documentalista del cómic, y los dos que me quedan son representantes de algunas asociaciones que se interesaron por la idea y querían apoyar económicamente y llevarla a buen puerto. Esta reunión ocurrió antes de tener terminado el Hernán Pérez del Pulgar. Esta fue en Ciudad Real también. Nos reunimos, Amelia hizo el viaje desde País Vasco, que es donde ella vive, y nos reunimos allí todos los que estábamos por aquel momento para concretar un poco lo que queríamos hacer también. Y posteriormente, a la hora de buscar el guionista, dimos con Alicia Palmer, que ya había hecho guiones, hizo el cómic de Esclavas, que también hablaba sobre la trata y la explotación sexual, y nos pareció la elección idónea a la hora de transmitir esto, aparte de que ella es una amiga muy cercana de la propia Amelia. Entonces, tenía que ser ella, exactamente. Entonces, bueno, terminamos el Hernán Pérez de Pulgar, hice varias presentaciones. Estuvimos en Granada, estuvimos en Valencia, estuvimos en Valladolid, y una semana después de Valladolid pues nos confinaron. Y dijimos, bueno, ¿y ahora qué? Pues obviamente todas las presentaciones que teníamos programadas, alguna en Toledo y en algunos otros sitios, se nos fueron al garete, lógicamente, y dijimos, pues es ahora el momento de finalmente ponernos con el cómic de Amelia. Y efectivamente, pasó así. Mismo proceso que con el Hernán Pérez del Pulgar, pero ahora además con varias mentes más detrás del proyecto y varias miradas más a la hora de ver todo el proceso y de ver cómo lo representamos. Lo que pasa es que las imágenes se me han reflejado, el sitio está dado la vuelta. Pero bueno, la misma historia, un diseño de personajes, ver un poco también el aspecto de Amelia a lo largo de todas las épocas, de ver qué ponemos en cada viñeta. Aquí sí que es verdad que el guión es 100% de Alicia, junto con Amelia, que lo hicieron entre ambas. Amelia, obviamente, su historia es la que estábamos contando y Alicia es la que lo está representando. Aquí el desafío del cómic no es ya la documentación, porque no es un cómic histórico. Sí, al ser la época actual. Al ser en la época actual. Claro, es una época, pero incluso hay cosas que se te pueden escapar, porque es lo que decía antes, o si ya nos vamos a 100 años, hay cosas que se nos escapan, pero si te remontas a 20 años, los móviles que habían eran ladrillos, sí. Los ordenadores de sobremesa eran como cajas de zapatos de grandes, había ropa, determinados escenarios, ciertas cosas que ahora mismo son de una forma, pero hace solo 20 años eran completamente diferentes. El salto de volver, claro, cuando todo esto sucedió yo tendría 7 o 8 años. Mi memoria da para lo que da. Entonces, muchas cosas las he tenido que buscar y realmente uno se queda ojiplático con cómo cambian las cosas en nada de tiempo. Sí. Entonces, bueno, aquí lo que comentaba, el desafío no es ya la documentación, sino estamos contando una historia durísima de una mujer que atravesó unas vivencias, una experiencia absolutamente devastadora. Y estamos contándola y estamos representando unas imágenes que ella va a ver y se va a volver a ver representada en eso. Entonces aquí la historia es dibujarlo de tal manera que representemos realmente la brutalidad y la violencia, porque tenemos que contar la historia como es para que la gente realmente lo entienda, pero al mismo tiempo tenemos que ser todo lo respetuosos que podamos con la propia Amelia para que, por no regenerar unos traumas que ella ya tiene que ya ha tenido mucho tiempo para sanarlos. Entonces, bueno,
Ahí Alicia hizo un trabajo espectacular junto con la propia Amelia, claro, hicieron el guión codo con codo para representar los momentos y representar las historias y las vivencias de una manera que ella se sintiese cómoda. Y ahí mi labor consiste en hacer exactamente lo mismo, dibujar las imágenes y dibujar las situaciones con todo el respeto hacia Amelia, pero al mismo tiempo con todo el respeto hacia la historia que estamos contando y que no nos podemos quedar en medias tintas, tenemos que contarlo tal y como fue, con todo lo duro y todo lo difícil que pueda ser, pero es importante que esto se sepa. Entonces, pues bueno, misma historia, dibujamos, hacemos las páginas a lápiz, mismo problema de antes, enfrentarse a la página en blanco, una odisea como pocas, pero bueno, en este caso sí que tenía el apoyo de un guión mucho más elaborado y que realmente decía lo que tenía que decir. Paso a las siguientes. Tengo algunos ejemplos más de páginas, de algunas situaciones, o sea, cosas tan simples como la feria de un pueblo. Ya tienes que estar buscando cómo son las carpas, cómo son todo, las neveras que hay por allí, las mesas cómo están distribuidas, en fin, buscar una ambulancia cómo es por dentro, es mucho más complicado de lo que parece. Sí. Y bueno, y lo mismo, dibujo a lápiz, la tinta hecha en físico también, intentar, claro, esta es mi segunda obra, tengo que intentar solventar todos los problemas que me diese la primera y dar un paso adelante, intentar hacer la siguiente escala en mi evolución artística. Yo tengo muy poco recorrido, pero cada obra es una oportunidad para superarme con respecto a la anterior y mejorar el estilo artístico. Entonces yo creo que a nivel de tinta, por ejemplo, me gusta esta obra mucho más porque yo creo que el trazo que he conseguido y la hora de dibujar volúmenes y de dibujar los personajes y que destaquen con respecto al fondo, me parece que he hecho un trabajo bastante más minucioso. Si bien en mi opinión, visualmente a lo mejor no tan interesante como pueda ser la época medieval con sus castillos y sus armaduras y tal, que es un tema que a mí me interesa mucho. Pero a nivel gráfico yo diría que es un paso más allá, sí, con respecto al anterior. De dos épocas diferentes, claro. Tenías que moldarte a... Claro. El guionista se sorprende, bueno, el guionista no, porque el editor obviamente no, pero él me comentaba que me decía que cuando ya finalmente se reveló el cómic de Amelia y lo que estábamos haciendo y tal, y la gente de la propia editorial o de la librería tal le decían, ¿pero eso lo ha hecho Roberto? Claro, el salto de un cómic histórico a un cómic ambientado en una época moderna fue brutal y dijeron que les parecía rarísimo que semejante cambio de rollo de una obra para otra. Aquí tenemos las imágenes, ¿no?, de Trata de Blancas. Sí. Esa viñeta nos dio, no voy a decir que nos dio guerra, pero sí que nos planteó una duda. Y es que queríamos representar un mercado de esclavos, pero como si estuviese hecho en tiempos modernos. Entonces, pensamos finalmente que era una idea que no se iba a entender bien. Entonces, finalmente optamos por hacer un mercado de esclavos tal como sería en su momento. Una vez más, a buscar uniformes, a buscar cómo era un mercado de esclavos. A respecto de eso tuve suerte, porque en Estados Unidos todavía sobreviven algunos mercados de esclavos auténticos. Entonces, pues utilicé alguno de ellos de referencia para presentar esto. Y lo demás, pues bueno, referencias modernas, dibujar algún jardín, algún instituto. Ahí ya Google Maps es una ayuda que te cagas a la hora de dibujar calles, de dibujar edificios, de dibujar diferentes... Al final hay que tirar de los recursos que se nos ofrecen para intentar hacer la obra lo más minuciosa posible y con el mayor interés. ¿Y qué utilizas para entintar? ¿Plumilla, pincel? Pincel. Pincel. La plumilla me gusta. He visto muchos dibujantes bastante buenos, entre ellos Mateo Guerrero, que ya lo he comentado. Muy bueno. Mateo Guerrero empezó a trabajar la tinta relativamente tarde en su carrera artística. Él todo lo que había hecho era a lápiz
y yo me enorgullece bastante decir que estuve ahí para ver el progreso de su arte con la tinta, cómo él trabaja con el pincel, verlo trabajar con la plumilla es una gozada, pero yo nunca jamás me he hecho con ella. Es una técnica que no domino, que lo he intentado con muchas ganas, pero que no me apaño con la plumilla. Entonces tiro de pincel. Me hice con los... Volviendo otra vez a Calvin y Hobbes, que lo mencionaba antes, la herramienta que utilizaba Bill Watterson para dibujar ese cómic, que se ha hecho prácticamente legendaria dentro del mundillo del cómic, es el pincel Winsor & Newton. Sí. Es una auténtica maravilla. Un pincel de pelo de Marta, de pelo auténtico, puede llegar a un grado finísimo, y esa fue la herramienta que utilicé para dibujar los dos, el Hernán Pérez del Pulgar y este. Y una gozada, se trabaja muy bien. ¿El color? Y el color, pues lo mismo. Misma historia que con el cómic de Hernán Pérez del Pulgar. Aquí ya no... Las oportunidades para trabajar ambientación no son tan amplias como en el caso del Hernán Pérez del Pulgar, pero sí que a la hora de representar... Es la misma escena que hemos visto antes. La misma de antes, efectivamente. He querido hacer un poco el contraste de la página de la tinta y la página ya terminada con el color. Pero pues bueno, las oportunidades de representar ambientación y de representar atmósfera no son tantas como te permitiría un cómic histórico, pero sí que se puede hacer el contraste entre escenas cotidianas, escenas de exteriores, escenas de la vida habitual. Pasa la siguiente. Con escenas pues mucho más traumáticas, o incluso con escenas de... Pasa al siguiente. O incluso con escenas de los clubes, por ejemplo. Aquí, la misma historia que en el Hernán, y una cosa que yo comento también en las exposiciones que he hecho del cómic de Amelia, es que a la hora de transmitir la opresión y el ambiente chungo de un puticlub, yo no he estado nunca en uno. Entonces, una vez más, tuve que tirar de muchísimas referencias y de muchísimas series que lo representasen. Y la elección obvia es colores neones, rojos, verdes, color que sea, y tirar para adelante con eso. Y crear un ambiente con la menor cantidad de sombras posibles, con los colores lo más llamativos, lo más chillones posibles para realmente transmitir ese agobio. Yo estar en una sala con una luz completamente roja me pondría de los nervios. Entonces, bueno, quise poner esa página de la izquierda porque Amelia es una de las que a Amelia le llamaron más la atención y más le impactaron de toda la obra. Cómo realmente se produce ese contraste entre las viñetas de arriba, que es cuando estás en medio de la faena, y una vez que eso se termina, una vez cierra el puticlub y se abren las ventanas y se abre y se ve todo tal cual es, quitando el velo, quitando todo ese aura de lo que te tratan de vender dentro de estos sitios. Eso es lo que realmente hay. Gente exhausta, sitios sucios, lúgubres y verdaderamente traumáticos para las mujeres que tienen que atravesar por esa experiencia. Y eso es un poco todo. Yo creo que voy a dejar a Sal que hable un poquito porque sí, al final he monopolizado la presentación por completo. Perdóname, pero... No, también como trabajaste en refugiados, que era así también de temática social, ahí que tuviste que representar en el tema de los refugiados. Pues un poco el guión con el que trabajé fue con Alex Odaya. Fue un cómic así un poquito de demanda social, pero de unos trazos no muy pesados, que fueran un poquito ligeros. Y bueno, el cómic corto que hice pues fue básicamente eso, representar el tema que quería Alex. Y nada, fue cortito y fue como una pequeña, como un soplo de aire, ¿no? Porque acostumbrado a hacer cómics más largos, sí, de trazos más gruesos, más pesados, pues hacer algo así ligerito pues fue muy agradable. Sí, cambiar, todavía no habías empezado, ¿no? Con Astrid. No, estaba más bien un poco de hacer cositas de chulú, ¿no? Cosas de terror, ¿no? Sí. Y todo eso. Sí, hacerlo más de temática realista. Exactamente. Y bueno, ahora mismo lo que estoy embarcado es en esto.
esta obra, que yo creo que si todo va bien y si tiene éxito, pues tiene todavía bastantes años por delante. Y la segunda parte. La segunda parte y en La cuanto regencia, ¿no? Se titula La Sí, regencia. la regencia, exactamente. Entonces, pues viene a, digamos, resolver parte de los conflictos de este primer tomo, pero también, por supuesto, pues para abrir más puertas al tercero, ¿no? Porque son los dos protagonistas, Astrid Audaz Correcto. y Gonzalo, ¿es? Guzmán, Guzmán. sí, el árabe reconvertido a cristiano, que no ha llovido, no críticas, pero sí un poco ha llamado mucho la atención. El hecho de ser un musulmán reconvertido al cristianismo y después un poquito más convertido en templario, bueno, es algo también... ¿Ya le están sacando pegas? No pega exactamente, pero sí le parece curioso, ¿no? No, yo no he escuchado ninguna crítica, pero sí que es un poco extraño, pero del punto de vista como exótico a lo mejor, ¿no? Ya. Pero si ha sido histórico, pues... Claro, bueno, también tiene el cómic, como el público irá viendo, también tiene ciertos elementos fantásticos. No mucho, y son sutiles, pero por ahí a lo mejor también nos permitimos ciertas más libertades, ¿no? Sí, ¿no? Siendo de aventuras, pues Claro, puedes es una meter aventura. lo que creas conveniente dentro de la época, ¿no? Y, Exacto. y Entonces, el respetando desarrollo en ciertos, el contexto de la historia. eso es, respetando ciertos sucesos que pasaron, pero también, como comento, metiendo ciertos elementos. Pues de hay la- elementos fantásticos. Pues, Exacto. yo qué sé, me metes dragones o... No sé, digo yo. Sí, hombre, no tan fantásticos, pero sí ciertos personajes, pues hay una hechicera aquí en este primer tomo, ¿no? Entonces, bueno, tampoco quiero entrar en spoiler, pero si es una hechicera, pues el público ya puede un poco suponer qué cosas puede hacer o no puede hacer. Sí. Y bueno, estoy muy contento. Es una obra dura. Tengo que comentar que es una obra dura desde el punto de vista del trabajo, ¿no? Es una obra que termina en la página, estás muy, muy feliz por lo que has hecho, pero como comenté al principio, sí tienes que dedicarle muchísimo Trabajo. tiempo, mucho trabajo y bueno, lo suple un poco el trabajo porque cuando la ves terminada, si ves terminada la página, te sientes muy a gusto, muy orgulloso de ti mismo por haberlo hecho. Lo podemos enseñar, ¿no? Sí. Esta, de hecho, has abierto el tomo por la página clave, que en esta viñeta que podéis ver aquí, yo he sido muy listo y no me he traído ni un pendrive ni nada, o sea, yo soy así de especial. No me traído nada para enseñar, en fin. Aquí yo sé que no se aprecia mucho, pero en esta sola viñeta me tiré un día entero, ¿no? Porque igual lo veis lejos, pero si pudiera verlo de cerca, hay personas, aquí hay soldados que yo he tenido que ampliar la visión al 200% y hacerle cara. Me decía mi guionista, no, tú hazles cara. Pero yo digo, pero si se va a ver muy pequeño. Y dice, no, tú hazme caso y hazles cara. Y efectivamente, impreso, da una sensación extraña porque pareciera como que el ojo ve mucho más lejos, ¿no? De lo que yo estoy viendo en el programa, ¿no? Y bueno, como comento, esta página fue bastante durilla, ¿no? Entonces, todas las escenas de batalla quedan muy espectaculares, pero bueno, no voy a ser vulgar, pero son un calentamiento de cabeza, vamos a dejarlo en eso. Pero quedan muy bien, muy bien. Entonces, bueno, el tomo tiene un poquito de todo, ¿no? Hay momentos más calmados. La verdad es que estas escenas en las que se puede ver el barco del mar son muy agradecidas, ¿no? Porque aparte de que quedan espectaculares, no tengo que tirar perspectiva. Entonces, solo tengo que preocuparme de la perspectiva del barco, ¿no? Y del movimiento, pero después el agua, un par de trazos y... Bueno, eso es un poco lo bueno que tiene, que no, si fuera todo el cómic hacerlo con perspectiva y batalla, claro, sería muy duro, ¿no? Pero ahora mismo, como hay algunas partes en las que son un poquito más ligeras, o lo que es montaña o monte, entonces pues eso sí que te permite más libertad, ¿no? Bueno, por supuesto tiene un momento bastante acción. En fin, parece que lo estoy vendiendo, pero sí que es un cómic que me siento muy orgulloso porque es muy variado. Desde el punto de vista argumental y narrativo hay un poquito de todo, ¿no? Y no quiero abrir cierta página porque también hay spoilers. Entonces, bueno. Y el crowdfunding funciona bien para la segunda parte, ¿no? Curiosamente ha funcionado mejor que el primero. Y eso que lo hemos Ya hecho... tenía una base. Sí, y lo hemos hecho en agosto, en pleno agosto, que bueno, que uno con los prejuicios piensa que como todo en agosto nos tomamos vacaciones, no iba a haber público, pero me parece que en una semana y pico ya se había fundado, ¿no? Entonces, increíble, ¿no? La respuesta del público ha sido muy positiva y muy buena. ¿Hay alguna pregunta por parte del público? ¿Ninguna? Estilo realista.
Sí. Bueno, sí. A ver, siendo un poco académico, es como que solo hay tres estilos, que es el estilo manga, que es el estilo japonés, o que dibuja el típico ojo grande, tal y cual. Bueno, dentro del manga japonés también hay todo tipo de estilo, incluso también más realista, ¿no? Pero bueno, hay como el estilo manga, el estilo europeo y el estilo americano. Entonces, eso es, digamos, formalmente hablando, pero es como todo, ya depende del autor si quiere hacer mezclas. Entonces hay dibujantes americanos que son muy europeos, incluso underground, que pueden recordar a autores como Robert Crumb. Hay artistas europeos que recuerdan mucho al americano. En mi caso, algunas viñetas, como he comentado al principio, yo tengo mucho de eje americano, ¿no? Porque he hecho muchas cositas para América. Entonces, tú puedes, por ejemplo, abrir este cómic y decir, esto parece bastante americano. E igualmente artistas japoneses que te pueden recordar europeos. Entonces, como te comento, es un poco esos tres estilos. ¿Yo cómo me definiría? Pues podría ser entre americano y europeo. Mucho intentando ser muy realista, muy meticuloso y muy detallista en las páginas, pero alguna acción, alguna secuencia de acción, algunos planos, a lo mejor puede inclinar el plano, ese tipo de cosas. No es que no la haya en europeo, pero sí la ven muchísimo en el cómic americano. Nada. Sí. Para eso, incluso puede pasar a la inversa. Hablábamos antes de Mateo Guerrero, por ejemplo. Mateo Guerrero le pasa que es un artista europeo con un deje de manga muy claro, porque él lo que empezó haciendo fue, él empezó dibujando manga, realmente. Entonces el estilo ha ido evolucionando un poquito a medida que ha ido haciendo diversos trabajos y se ha ido europeizando un poquito más, pero uno lee un cómic de Mateo Guerrero y se ve perfectamente de dónde parte. Yo por incluso el cierto toque de animación también me ha recordado, sí, sobre todo Gloria Victis, Gloria Victis se llama. Tiene también, sí. Parece incluso casi de Disney. Sí. Yo se lo he comentado muchas veces, Gloria Victis me gusta especialmente dentro de lo que él ha hecho por eso precisamente, porque tiene unos ángulos muy espectaculares, tiene una documentación muy buena y a nivel de dibujo fue uno de los últimos trabajos que le hizo puramente a lápiz antes de pasarse a la tinta y se nota, se ve perfectamente que es como el mejor lápiz que había hecho hasta la fecha. En cuanto a mi estilo, yo diría que soy puramente europeo. Es lo único que he trabajado hasta ahora, pues realmente solamente he hecho estos dos. Mi recorrido de momento es muy corto, pero sí que he querido tirar por el estilo europeo porque a nivel de lo que se pretende dentro de este mercado, que es hacer un dibujo muy detallado, algún planos más cinematográficos, como comentaba antes, alguna escena de acción un poquito más tal, es lo que más me interesa y es realmente a lo que yo aspiro. Pero bueno, incluso dentro del mercado europeo hay un poco de todo. Si nos vamos a Guarnido, por ejemplo, Guarnido tiene un estilo europeo que tira mucho más a Disney también, claro, porque trabajó en Disney. Al final o podríamos también incluir tiene una expresión y tiene una forma de dibujar los gestos y tal que recuerda muchísimo. Se ve incluso en obras más realistas, porque en Black Sad se ve perfectamente, pero incluso en obras más realistas como una de las últimas que hizo fue la del Buscón, se ve perfectamente en las expresiones de los personajes el deje de Disney que tienes muy claro. Y se podría incluir el estilo cartoon, sí, rollo animación. Sí, al final sí, Disney es un poco eso, es expresiones muy exageradas y que al final lo que busca también es eso, transmitir emociones y transmitir los gestos de la forma más exagerada posible. Pues nada, despedimos. Sí, tenemos una pregunta rápida, por favor. Sí. Sí. ¿Hay algún momento durante todo el proceso de dirección en el que te hayas parado, hayas mirado lo que estabas haciendo y hayas visto y hayas sentido algo como si te devuelven las entrañas al pararte a ver lo que estás haciendo? Sí. Yo creo que eso nos pasa a todos los dibujantes. Cualquier escena que haga, te des cuenta, ¿no? Te mete incluso. Y a veces, en mi caso, por ejemplo, cuando yo tengo que hacer algunas expresiones, yo, sin darme cuenta, estoy poniendo la cara así, estoy dibujando así. O sea, que yo creo que eso nos pasa a todos. En el caso de Amelia es particularmente trágico porque todo lo que yo he dibujado pasó de verdad. Entonces, muchas de las escenas y muchas de las... algunas de ellas particularmente duras, directamente he dejado la página y he empezado al día siguiente. Porque ya te mueve tanto por dentro que no puedes seguir. Bueno, pues damos por finalizada la charla con Saldo Naire y Roberto García Peñuelas. Un aplauso para ellos. Gracias.
Muchas gracias por venir.